virtuales, y creo que aún así el Espíritu Santo de Dios se ha podido mover, aún así la palabra ha corrido y ha sido glorificada, Amén. aún así se ha ganado mucha gente para Cristo a través de esta plataforma. Así es, Señor. Amén. También debemos reconocer que a través de esta plataforma se ha reintegrado mucha gente a la iglesia, gente que no iba, pero que sentía necesidad de Dios. Entonces comenzó a conectarse por esta plataforma, ha recibido mensajes a través del WhatsApp, del Facebook, del YouTube, del Zoom, del Meet. Son distintas plataformas que sirven para glorificar al Señor. Si bien es cierto, Internet puede ser usado de distintas maneras, de buena forma y de mala forma. Y nosotros vimos mucha inmundicia, mucha suciedad en Internet, pero también podemos usarlo para glorificar al Señor. Se equivocaban aquellos pastores que decían que la Internet era del diablo, que los jóvenes los tenía atrapados y todo eso, porque esos mismos pastores después estaban pidiendo que se conectaran a Facebook. Entonces nos damos cuenta que esto ocurrió, si esto se repite, esto es cíclico. Cuando apareció la televisión, me recuerdo, había un predicador que decía que la televisión era el cajón del diablo. Y, y después el mismo pastor salía predicando por la televisión. Entonces, el tema no es el dispositivo o el medio. El tema principal es el fondo, cómo lo usamos y para qué lo usamos. En este caso, nosotros lo estamos usando para la gloria de Dios. Queremos edificar la iglesia, queremos compartir el mensaje de la palabra con los hermanos, queremos que los hermanos no pierdan la comunión con Dios en sus propios hogares. Y en definitiva, si nos damos cuenta, cada casa se ha convertido en una iglesia, como al comienzo, como al principio. El evangelio se predicaba por las casas y es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos entrando a través de esta plataforma, estamos entrando a cada casa. Yo estoy ahora en el link de su casa y usted está conversando conmigo, usted puede interactuar y eso debemos reconocer que es una bendición de parte del Señor. Para comenzar vamos a orar. La oración es la herramienta que el Señor nos dejó para comunicarnos con Él. Y en esta comunicación o en esta comunión, nosotros podemos relacionarnos con nuestro Dios, podemos hablarle a Él y Él nos puede hablar a nosotros. Entonces, la oración se convierte en una conversación, no en una monotonía en el sentido, en un monólogo, digo, en el sentido que solamente nosotros hablamos. Debemos convertirlo en un diálogo, no en un monólogo, en un diálogo donde nosotros en la oración también dejemos que el Espíritu Santo de Dios pueda hablarnos a nuestra vida. Y Él lo hace poniendo pensamientos, sentimientos, emociones, impulsos en nuestro corazón, decisiones, influyendo allí en nuestro ser interior, en nuestro ser que en definitiva toma una decisión a través de la voluntad. Por lo tanto, la oración debemos considerarla importantísima en la vida del cristiano. Les invito para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno con nosotros. Para siempre es tu misericordia. Tú has tenido cuidado de nosotros, nos has protegido, nos has bendecido, nos has provisto, Señor. Has dejado tu palabra para que nosotros, Señor, seamos por ella edificados, Señor, y aprendamos, Señor, a llevar una vida correcta ante ti. Ha dejado tu Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, Señor, no solo a sellarnos, Señor, poniendo ese sello de propiedad tuya, sino que tu Espíritu Santo también viene a enseñarnos, a guiarnos a toda verdad, a revelarnos todas las cosas. Señor, te doy gracias, Señor, también por la iglesia, que es el cuerpo tuyo, Señor, porque tú lo dejaste para que nosotros formáramos parte de la iglesia, Señor. Y como cuerpo, Señor, recibir las instrucciones de la cabeza, que eres tú, Jesucristo. Y nosotros en esta hora nos reunimos como cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Y ciertamente tu presencia está con nosotros, porque tu palabra lo dice. Donde hayan 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Lo creemos, lo proclamamos, lo declaramos, Señor, lo recibimos. Gracias, Espíritu Santo de Dios,
porque moras en nuestros corazones, porque reinas en esta plataforma, porque, Señor, estarás hablando y edificando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, retomando lo que estuvimos exponiendo la semana pasada, tenemos que decir y tenemos que mencionarlo para repasar que la obra de Cristo en la cruz solamente es el comienzo de la vida cristiana. Ahí no acabó todo. Lo que sí ahí acabó fue la condenación del pecado. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que hemos creído que Cristo murió por nosotros y que Él se llevó todos nuestros pecados en la cruz. Entonces somos libres de la condenación. Sin embargo, ahí comienza nuestra vida en Cristo y comienza en nosotros un proceso de santificación, que es, en definitiva, la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es solamente, y esto quiero dejarlo claro, no es solamente el esfuerzo humano. Hay cosas, sí, hay cosas que nosotros vamos a tener que decidir dejarlas. Por ejemplo, si alguien estaba atrapado por la pornografía y está frente al televisor y repentinamente aparecen situaciones que le afectan de carácter pornográfico. Bueno, ahí es uno el que tiene que tomar la decisión de apagar el televisor o cambiar el canal. No podemos ponernos a orar ahí, Señor, quita esa imagen, Señor, llévate ese pecado. No, no, nosotros tenemos que tomar la decisión, tomar el control y apagar o cambiar el canal, porque son cosas que tenemos que dejar nosotros en un acto de decisión. Por ejemplo, el que tiene un vicio tiene que dejarlo, así de simple, tiene que tomar una decisión. Pero donde nosotros nos vemos muy limitados a tomar decisiones es para sacar el pecado que hay en el corazón. Por ejemplo, ¿cómo vencer el orgullo? Yo no puedo decir yo, desde ahora no soy más orgulloso, porque es un sentimiento arraigado en el corazón. ¿Cómo sacar el rencor? ¿Cómo dejar la envidia? ¿Cómo sacar la amargura? ¿Cómo sacar el resentimiento? No es una cuestión de decir yo ya ahora nunca más soy resentido. Entonces, allí necesitamos la obra del Espíritu Santo. Ahí necesitamos que Cristo, a través de su Espíritu, venga a liberar, a libertar nuestros corazones. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos pensaban que no eran esclavos de nadie, pero estaban esclavizados por el pecado. Eso eran los fariseos, pero si ahora traemos ese texto al tiempo real, al tiempo de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que eh, la iglesia o en la iglesia existe mucha gente que aún es esclavo de su pecado. Gente que todavía mantiene orgullo, rencor, resentimiento, envidia, amor al dinero, gente que no se saluda. Bueno, todo eso es lo que nosotros vamos a estar tratando en esta clase. Permítame un minuto, voy a conectar la grabación, el grabador para luego enviar el audio de sonido. Se me había olvidado esta parte. Porque para los que no estuvieron la semana pasada, la clase fue grabada en audio y fue enviada al grupo para que puedan escuchar lo que conversamos la semana pasada y ellos pudieran estar, ustedes pudieran estar conectados con lo que nosotros hablamos. Ahora sí que nos conectamos y estoy grabando. Bien, entonces, decíamos que Cristo en la cruz comenzó la obra en nosotros. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la obra de Cristo en la cruz terminó con la condenación del pecado.
porque en la cruz Cristo se llevó el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, desde ese momento en adelante comienza la obra santificadora del Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos la santificación progresiva. Y ahí la obra del Espíritu Santo se hace necesaria en cada uno de nosotros, por cuanto es el Espíritu Santo el que va a comenzar a producir esa libertad en el alma. Entonces, hablábamos que el hombre es tripartita, según Primera de Tesalonicenses 5:23. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Por eso la Biblia dice que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. En el cuerpo, obviamente, están los sentidos. El cuerpo es el asiento de los sentidos. Y los sentidos, nosotros los conocemos, nos enseñaron cuando niños, tenemos 5 sentidos. El sentido de la vista, el sentido del oído, ¿verdad? El sentido del olfato. También tenemos el sentido del tacto y tenemos la lengua, que no solo nos sirve para gustar las cosas, saborearlas, sino que nos sirve para comunicarnos, para hablar en la lengua, el lenguaje. Por lo tanto, a través de estos 5 sentidos nosotros nos comunicamos con nuestro entorno. Y la parte interna que se comunica con nuestro entorno es el alma, porque en el alma está la mente, están los sentimientos, están las emociones, está la voluntad. Todo ese es el aspecto humano que reside en nuestro cuerpo, pero que usa nuestro cuerpo como un vehículo de transporte para comunicarse con el exterior, con el entorno. Por eso usted sabe, en su mente sabe que está viendo a una persona que le está hablando acerca de la palabra, porque lo está viendo con su sentido o lo está oyendo con el oído. Entonces se comunica con su entorno. Entonces el alma es la parte abstracta que nos permite comunicarnos con nuestro entorno. Y el espíritu que Dios puso en el hombre sirve para comunicarse con Dios y lo hace por medio de la fe. De tal manera que podemos decir que la gente o los no creyentes, los incrédulos, está muerto espiritualmente porque, si bien es cierto, tiene espíritu, pero no está cumpliendo su función, no está comunicado con Dios. Por eso decimos está muerto espiritualmente. Pero cuando hemos creído en Jesucristo, nuestro espíritu es vivificado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y la Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Por lo tanto, el Espíritu Santo y el espíritu nuestro se fusionan y en nuestro interior habita Cristo por la fe a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, es desde el espíritu nuestro, la parte más intrínseca, la parte más interna nuestra, que Jesucristo comienza a través de su Espíritu Santo a obrar la libertad que nos ha ofrecido. Él dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la primera libertad o liberación que Cristo obró fue en la cruz. Nos liberó de la condenación del pecado. Esa es salvación pasada, porque ya fue hecha en la cruz. Pero existe una salvación presente, porque Cristo en este momento nos está librando del dominio del pecado, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Entonces, ¿cómo lo hace Cristo? Cristo como persona está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Incluso más, y la Biblia dice que junto con la tentación que tengamos, Él nos dará la salida y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, bueno, el texto para los más teólogos, eh, la palabra la palabra original que se usa se traduce de dos formas: se traduce como prueba o como tentación. No nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, o no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces, Cristo de esa forma obra en este momento la libertad en nosotros. Lo hace intercediendo Él como persona a la diestra del Padre para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Pero en nuestro corazón
en nuestro interior, en nuestro espíritu, lo hace de la siguiente forma: a través del Espíritu Santo, desde nuestro espíritu, quiere alcanzar nuestra alma. Y en nuestra alma, lo repito, residen o están consideradas las emociones, los sentimientos, la voluntad y la mente. Y esta es la parte quizás más desconocida del hombre. Por ejemplo, el proverbio dice: engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Porque cuando la Biblia habla del corazón, se está refiriendo al alma del hombre, al aspecto humano que reside en nosotros. Y es engañoso porque muchas veces nuestros impulsos nos juegan una mala pasada. La semana pasada yo planteaba un caso hipotético. Un padre que está tratando a su hija, a su niña, la está tratando y repentinamente se ofusca y le da una bofetada, una cachetada, un golpe con la mano en su cara. Le da un golpe enojado, ofuscado, y dice: oh, hija, perdóname, no lo quise hacer. Entonces, ¿cómo es esto? No lo quiso hacer y lo hizo. No pudo controlar su impulso, no pudo controlar su emoción. Y esto manifiesta lo engañoso que es el corazón. No quería hacerlo, pero lo hizo. Eso Pablo lo describe de esta forma cuando habla del hombre natural. Dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces, Pablo allí en ese pasaje está describiendo el comportamiento del hombre natural sin Cristo. ¿Por qué? Porque hay cosas que el hombre en su voluntad no quisiera hacer, pero hay impulsos en su corazón o situaciones en su corazón que gatillan un impulso contradictorio a su intención. Eso pasó con ese padre que bofeteó a la niña. El padre no quería hacerlo, sin embargo lo hizo. ¿Cuántas veces tenemos crímenes que ocurren? El hijo mató al padre y dijo: oh, yo no quería hacerlo. Bueno, no quieren hacerlo, pero lo hacen. Ahora, si esto lo llevamos al plano cristiano, ninguno de nosotros quiere pecar contra Dios. Estoy seguro, ninguno de nosotros quiere pecar contra Dios, pero repentinamente nos vemos ofendiendo a Dios con actitudes, con pensamiento, con sentimiento, con emociones, con impulso, con decisiones. Nos vemos ofendiendo a Dios y ahí vamos llorando: Señor, perdóname, y la lloramos y nos paramos y al rato volvemos a ofender a Dios y vamos y vivimos una vida de derrota en derrota. Ese dominio del pecado es lo que Cristo quiere obrar en nuestro corazón, quiere librarnos del dominio del pecado. Y lo va a hacer desde el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, desde el Espíritu quiere alcanzar nuestra alma, quiere alcanzar nuestras emociones, nuestros sentimientos y sobre toda cosa nuestra voluntad, para que nuestras decisiones sean agradables delante del Señor. Por ejemplo, el salmista allí, si no me equivoco, Salmo 19:12, por ahí dice: líbrame del pecado oculto. A ver, voy a chequearlo en mi Biblia para estar seguro si es el Salmo 19:12. Acá está. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, ahí está hablando de errores, de pecados, porque pecado significa errar en blanco, está hablando de errores. En su raíz etimológica habla de pecado. Líbrame de mis pecados, de esos que me son ocultos. Entonces, esto indica que hay pecados ocultos en nuestro corazón, o sea que conscientemente no lo sabemos, no estamos conscientes de que tenemos pecado. Esto es como cuando yo iba a la escuela antes, me recuerdo cuando era niño y yo tenía mucho pelo en ese tiempo. Yo me paraba frente al espejo y me peinaba y según yo tenía el pelo ordenadito y la corbata arregladita.
Iba saliendo a la escuela y mi mamá me decía, ven para acá, deja arreglar. Y me peinaba la parte trasera y me arreglaba el cuello de la camisa por detrás, porque esa parte yo no me la veía. Según yo en el espejo estaba correcto, sin embargo hay cosas que no me veía. Eso pasa en un sentido práctico con el cristiano, cuando el cristiano se presenta ante Dios y mira y considera que no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no robó, no mató, ni no se drogó y dice estoy bien. Pero hay pecados ocultos que eh, son como un lastre, son como una quilla de un barco, son como un gatillo que repentinamente cuando se gatillan se produce un impulso incorrecto. Entonces, esto yo lo comparo, como un virus en un computador. Usted prende el computador y lo ve bien. Sin embargo, no ve el virus que hay dentro. Y repentinamente el computador comienza a funcionarle mal. Se pone lento, tiene reacciones extrañas, pero tiene un virus en el disco duro. Por eso hay que enviar un antivirus al disco duro para que lo limpie y saque ese virus. De la misma forma, si usamos esta analogía, nosotros hemos tenido experiencia durante nuestra vida que hemos querido en forma consciente olvidar y han quedado en nuestro inconsciente, como por ejemplo el abandono, el bullying que se le hizo a un niño, el maltrato, el abuso, todas esas cosas que ocurrieron en nuestra niñez y que nosotros conscientemente no las recordamos, sino que quedaron en nuestro inconsciente. Repentinamente, en este momento, en edad adulta, viene jugando una mala pasada. Tenemos reacciones y comportamientos como ese padre que golpeó a la niña. ¿Por qué lo hizo? Porque gatilló algún problema, algún conflicto en su inconsciente que le llevó a tener un impulso erróneo. Entonces, ¿qué necesita ese padre? Necesita la obra del Espíritu Santo en su corazón para que el Espíritu Santo le muestre el pecado oculto. Entonces, todas esas experiencias son las que, con las que nosotros llegamos al Señor, son las que nos están jugando una mala pasada. ¿Por qué? Nosotros confesamos el pecado consciente. Señor, yo fumo, yo me drogo, yo soy un mentiroso y lo confieso. Sin embargo, nos cuesta reconocer, nos cuesta confesar y nos cuesta renunciar al pecado oculto porque está oculto. Sencillamente no estamos conscientes de aquello. Bueno, es ahí donde el Espíritu Santo quiere comenzar a obrar en nuestros corazones. Por eso hay gente que tiene comportamientos extraños. Por eso hay gente, mire, yo la semana pasada le comentaba mi experiencia y la voy a repetir como una ilustración para que ustedes puedan enfocarse en lo que les estoy explicando. Cuando niño, yo a los 8 o 9 años, en cuarto preparatoria, eh, recibí la burla de todos mis compañeros y mi profesor, porque me sorprendió cantando en plena clase el profesor, mientras él hacía su clase de matemática, yo estaba cantando en mi banco, totalmente distraído. Me sacó adelante y me hizo cantar en público. Imagínense, un niño de 8 años, frente a 40 alumnos, todos riéndose en mi cara, y el profesor queriendo avergonzarme en público. Entonces, tuve una experiencia nerviosa que traté de fingir una sonrisa y me tiritaba el rostro. Y cuando el profesor se dio cuenta, me mandó a sentar. Bueno, eso fue tan traumático para mí que nunca más quise pararme en público y nunca más yo quise hablar en público. De tal manera que cuando tenía que disertar en las clases, en la básica, en la enseñanza media y aún cuando estuve en la U, no lo hice, nunca lo hice. ¿Por qué? Porque yo tenía un trauma, que me había olvidado de la situación, pero para mí era imposible hablar en público, imposible. Iba a tartamudear, me iba a poner rojo, no me iba a poder controlar. Yo siempre eludí. Si querían que disertara y me iban a poner nota, pónganme un 1, no importa. Pero yo no me voy a parar en público. Entonces, cuando llego a Cristo, en una de las primeras reuniones,
mi hermanita amada Elsa López, la mamá del pastor Carlos Ortega, me ve como hermanito nuevo y me dice al hermanito nuevo le vamos a pedir que pase aquí adelante para que ore por la ofrenda. Imagínese la lucha mía, jamás queriendo pararme en público, pero por otro lado queriendo servir al Señor. Se produjo una contradicción, emociones encontradas. Quiero servir al Señor, pero no quiero pararme en público. Entonces ahí yo tuve que, fue el minuto en que yo tuve que confesar al Señor mi situación, y el Espíritu Santo, y esta parte ponga atención, el Espíritu Santo me recordó el pecado oculto. Yo no sabía que había guardado rencor, resentimiento, amargura, rechazo y quizás hasta odio por esos 40 compañeros que se reían en mi cara. Yo no sabía que había guardado resentimiento contra ese profesor al que yo amaba, pero que me había dañado. Entonces, el Señor me mostró el resentimiento, la amargura, el rencor, todo eso, y yo en ese momento lo confesé: Señor, yo decido perdonarlo, yo los perdono, Señor. Y en ese momento Cristo me hizo libre, pasé adelante y pude orar por la ofrenda. Y desde entonces hasta ahora sirvo al Señor en forma pública, me paro adelante, puedo hablar delante de 1000, 2000 personas, he estado en programas de televisión, lo hago ahora mismo en esta plataforma, porque Cristo me libró de esa situación. Pero si Cristo no me hubiera librado, jamás hubiera podido servir al Señor como Él quisiera que yo lo hiciera. Bueno, esa obra que Cristo hizo en mí es la que Cristo hizo en los apóstoles. Fíjense qué pasó cuando Jesucristo apareció en escena. Él, la Biblia dice que estuvo 40 días en el desierto, estuvo orando, ayunando, preparándose para su ministerio. Y cuando bajó, la Biblia dice que bajó en el poder del Espíritu Santo. Y cuando llegó allí y compartió con la gente, comenzaron a ocurrir los milagros. El primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Y la gente comenzó a rodearlo, comenzó a tocarlo, la gente quería estar con él, y Jesús se vio rodeado de gente y dijo, humanamente hablando, dijo: Esto para mí se hace imposible, yo no puedo avanzar en mi ministerio si no tengo gente que me ayude. Y comenzó a llamar a sus discípulos, a los que nosotros conocemos por los apóstoles. Llamó a los apóstoles, quería enviarlos a predicar, pero se dio cuenta que cada uno de ellos tenía un complejo, un conflicto, un trauma, una tara diferente. Así que los tuvo que tratar durante 3 años y prepararlos para enviarlos a predicar, para enviarlos a predicar. Y aún en el examen final, fallaron todos fallaron, ¿verdad? Pero lo interesante es que la obra del Espíritu Santo siguió concretándose en ellos, y ellos son en definitiva los que escribieron el Nuevo Testamento y nos dejaron esta enseñanza para nosotros, para que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo, para que nosotros lleguemos a pensar como Cristo, para que nosotros lleguemos a sentir como Cristo. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Pablo. Entonces, el pensar como Cristo, el sentir como Cristo es nuestra meta, pero Cristo es un ser libre, pero nosotros a veces estamos atados a nuestros complejos, conflictos. Eh, bueno, en el tiempo el Señor ha ido obviamente perfeccionando la obra en muchos. Sin embargo, tengo que decir, y bueno, no es necesario que no lo voy a descubrir yo, hemos visto que siervos de Dios, buenos predicadores que han salido en la televisión y que son conocidos internacionalmente, repentinamente se ven cayendo en problemas de falda, de sexo, de dinero, y se ven sus ministerios ensuciados por el pecado. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Sencillamente desarrollaron áreas en su vida ministeriales muy notablemente. Sin embargo, en su corazón todavía habían pecados ocultos. Y ese es el problema
que quiere tratar Jesucristo con nosotros. Por dos razones. Primero, para que nosotros seamos libres. Y luego, para que nosotros seamos capaces de ministrarles a otros. Cuando hablo de ministrarle, podamos hablar con otro y mostrarle el camino para que la persona sea libre. No solamente imponiendo una exigencia, diciéndole, no, tú tienes que dejar el orgullo, no, tú tienes que dejar la envidia, no, tú tienes que hacer esto y esto otro, porque vamos a estar imponiendo cargas que a lo mejor ni nosotros somos capaces de llevar, sino que les vamos a tener que decir cómo salir de ese pecado. Por ejemplo, me recuerdo hace un tiempo atrás escuchando una clase de escuela dominical entre los maestros. Se enseñaba acerca de la paciencia y la persona decía, y yo le pedí paciencia al Señor y el Señor me puso personas difíciles a mi lado y esa es la forma como el Señor tiene para sacarnos de la paciencia. Y no, esa es la forma para demostrar si yo tengo paciencia o no la tengo, pero no es la forma como el Señor quiere hacer que yo alcance la paciencia. Entonces, es fácil decir lo que es la paciencia, es fácil decir que hay que vencer la paciencia, pero es necesario decir cómo alcanzar la paciencia. Y tenemos que describir que eso es el fruto del Espíritu Santo, no es un esfuerzo humano, es el fruto del Espíritu Santo. O sea, yo no tengo que proponerme ser paciente. Ahora yo me propongo ser paciente. No, no. La paciencia es el fruto del Espíritu. Eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que tiene que producir el fruto en mi corazón. Y ahí yo necesito darle lugar a la obra del Espíritu Santo, a la libertad que quiere provocar Cristo, esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Eso es lo que quiere obrar en nosotros. Pero para alcanzar eso, necesitamos conocer dos cosas. Primero, la obra del Espíritu Santo y luego conocernos nosotros mismos. Y a lo mejor hemos estudiado bastante del Espíritu Santo y tenemos conceptos bastante profundos acerca del Espíritu Santo. Y habremos hablado de los dones espirituales, del fruto del Espíritu, habremos hablado del poder del Espíritu Santo y todo eso, pero a veces ni siquiera nosotros nos conocemos. Y si no nos conocemos, entonces no sabemos cómo el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. En un sentido, conocemos intelectualmente al Espíritu Santo, conocemos los conceptos, conocemos la teología, pero no sabemos cómo aplicarla. O sea, cómo traer el concepto a la realidad, cómo traer lo teórico a lo práctico, cómo traer todos esos principios, aterrizarlo y practicarlo en tiempo real, cómo aplicarlos. Entonces, necesitamos conocernos a nosotros mismos, necesitamos saber que el hombre es un mundo interior complejo, complejo. Por eso hay ciencias que se dedican al estudio del hombre. Está la psiquiatría, la psicología, la neurociencia, gente que trata de estudiar por qué hay hombres que tienen inclinación a cierto tipo de conductas y otras personas que tienen otras inclinaciones. Tratan de estudiar y se ha tratado de estudiar la mente y se han hecho grandes descubrimientos. Y en eso tenemos que reconocer la función de la mente, desde la ciencia digo, en el conocimiento de la mente. Pero eso sirve para conocer al hombre. Ahora, para transformarlo, se requiere la obra del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, se requiere la obra del Espíritu Santo. Porque el hombre en su naturaleza no va a poder cambiar la naturaleza. Y lo que Cristo vino a hacer en nosotros, a darnos una nueva naturaleza. De tal manera que dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, es bueno que nos conozcamos, pero es bueno entonces que apliquemos esa nueva naturaleza ahora en nuestro comportamiento diario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo y eso tenemos que tenerlo claro. No podemos vivir en una burbuja, separado del mundo, no. Tenemos que vivir en el mundo. Jesús, de hecho, esa era la oración que hacía por sus discípulos. No te ruego que los saques del mundo, no,
sino que los libre del mal. O sea, que vivan en el mundo, o que vivamos nosotros en el mundo, pero que no practiquemos el mal. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo, en nuestra voluntad, en nuestra mente, ahora tiene que haber un nuevo conductor, un nuevo ser que dirija nuestro espíritu, y ese que es el Espíritu Santo el que va a dirigir nuestro comportamiento desde nuestro espíritu. Recordemos que nosotros, los que nos hemos unido a Cristo, un espíritu somos con Él. Por lo tanto, el Espíritu Santo en nuestro espíritu quiere provocar todos esos cambios. De allí que vamos a hablar del hombre, el hombre como un ser integral. Lo primero, ya lo mencioné anteriormente, el hombre tiene un cuerpo físico. Recordemos que este cuerpo físico fue hecho por Dios y lo hizo desde el barro. Y en este cuerpo físico, Dios quiso impregnar su imagen y su semejanza, de tal manera que fue dotado de capacidades al igual que Dios. Tiene una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de decidir. Dios le dio al hombre el libre albedrío, la libre voluntad, ¿ya? Y también puso en él su espíritu. Por lo tanto, en el cuerpo están los sentidos que ya los mencionamos. El cuerpo no se manda solo, no se mueve solo. Si usted mueve un brazo, no es porque el brazo se mueva solo, sino porque su mente se lo está ordenando. Por lo tanto, desde la mente se están, digamos, la mente es el comando central del comportamiento de este cuerpo. Y en la mente debemos conocerla. Primero, decir que la mente tiene tres partes importantes. Lo primero, en la mente está la conciencia. La conciencia es esa área de la mente que nos permite darnos cuenta de lo que estamos viviendo en nuestro entorno. Usted sabe, por ejemplo, en qué silla está sentada, usted sabe, por ejemplo, con qué ropa está vestido, usted sabe, por ejemplo, que está frente a un dispositivo en el que está participando este estudio, usted sabe si hace frío o hace calor, porque está consciente de todo eso, está consciente, esa es la conciencia. Ahora, la segunda parte de la mente es el subconsciente. El subconsciente es toda esa área de la mente que usted puede recordar con facilidad. Por ejemplo, usted puede recordar qué desayunó ayer, entonces hace un pequeño esfuerzo y se recuerda qué es lo que desayunó ayer, con qué ropa se vistió ayer, por ejemplo, o no sé, todo lo que usted pueda recordar. ¿Dónde estaba ayer usted? ¿Dónde estaba cuando tembló? ¿O sintió el temblor o no lo sintió? Entonces, hace un pequeño recuerdo y trae el subconsciente al consciente. Y está consciente de lo que desayunó ayer, con qué ropa se vistió y todo eso. Pero la tercera parte que existe en la mente del hombre es el inconsciente. El inconsciente es la parte más interna de la mente en el que van quedando guardados, en el que van quedando archivados todas esas experiencias fuertes que el hombre tuvo, que la mujer tuvo, que de ninguna manera quisiéramos vivir consciente de eso, sino que quisiéramos olvidarla. ¿Por qué? Porque fueron experiencias amargas. Por ejemplo, un niño que ama a su padre, porque es su héroe, porque es su padre, y ese padre le golpea, le maltrata. Para ese niño existe una contradicción de emociones. Por un lado ama a su padre, pero por otro lado rechaza el castigo. Entonces, esa experiencia de maltrato, el niño quisiera olvidarla y instintivamente la guarda en su inconsciente. ¿Por qué? Porque él quiere tener una linda imagen de su padre. Pero ahí quedó guardada una herida, ahí quedó
guardado un daño, un maltrato en el inconsciente. Bueno, ese niño crece y luego tiene comportamientos agresivos. Él no quisiera ser agresivo, pero tiene comportamientos agresivos, tiene impulsos agresivos. Y es que esa experiencia de maltrato que tuvo cuando niño y que está en su inconsciente, está haciéndole una mala pasada, una mala jugada y está dirigiendo su comportamiento erróneo en este tiempo que es adulto. Por lo tanto, lo que necesita esa persona es recordar el pecado oculto. ¿Cuál es el pecado oculto? Ese maltrato, ese resentimiento, ese rencor que traía contra su padre, para traerlo al consciente y confesarlo y ser libre en Cristo. Cuando uno confiesa el pecado oculto, Cristo le libera. Por eso el salmista decía, líbrame de los que me son ocultos, porque hay cosas que están en el inconsciente. Por ejemplo, alguna niñita que fue abusada, algún familiar, un primo, un tío, la manoseó, la toqueteó, le hizo daño físicamente, se abusó de ella. Esa niñita, cuando crece, se olvida de eso, pero se olvida en forma consciente. Sin embargo, esa experiencia quedó en su inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad dada por Dios en nuestra mente de recordar aún las cosas que nos ocurrieron en nuestro nacimiento. Sin embargo, conscientemente no las tenemos, pero están guardadas, están archivadas. Es como meterse en un computador y buscar un archivo antiguo. Yo puedo entrar a mi computador y buscar archivos desde hace 5, 10 años, 15 años, ¿ya? Porque quedaron guardados. Exactamente lo mismo ocurre en la mente humana. Cuando hablo del computador estoy hablando de una inteligencia artificial. Cuando hablo del hombre estoy hablando de la inteligencia emocional que Dios nos dio, ¿ya? Por lo tanto, todo eso radica en nuestra mente. Entonces, el inconsciente es como el disco duro nuestro. Allí van quedando guardados todos esos archivos, pero ahí también quedan alojados todos esos virus o esos daños que nos están produciendo en este tiempo un mal comportamiento. Por eso de repentinamente hay gente que tiene experiencia, hay gente que tiene malos sueños, hay gente que tiene pesadillas, hay gente que no quiere pecar contra Dios, pero peca contra Dios. Allí es donde Dios quiere provocar la liberación. Entonces, cuando conocemos la mente del hombre o sabemos dónde Dios quiere obrar, ya vamos a poder ir visualizando la obra del Espíritu Santo en nosotros. El hombre funciona de esta forma. La primera impresión que el hombre tiene es en su mente. Si ve algo, el sentido lo lleva a la mente, al intelecto. Si escucha algo, el oído lo lleva a la mente. Y cuando ese pensamiento el hombre lo acepta, lo recibe, lo baja a su emoción. Así, por ejemplo, opera la televisión. Usted está sentado viendo televisión y repentinamente aparece una bebida que la destapan y suena espumante. Y usted la ve y le da sed. ¿Cómo es eso? Si no tenía sed, pero ¿por qué le dio sed? ¿Por qué? Porque la impresión visual aceptó en la mente esa visión y la bajó a su emoción. Ahora usted tiene ganas, le dio, se emocionó. Ah, quiero tomarme una Coca-Cola. Ah, dije la marca, lamentable. Bueno, eh, o repentinamente está viendo televisión y aparece una publicidad de una hamburguesa que se ve apetitosa con papas fritas y le da hambre, se le abre el apetito. ¿Por qué? Porque visualmente recibió una experiencia en su intelecto y lo bajó a su emoción y su corazón comenzó, digo, a palpitarle por una hamburguesa o por una papa frita o algo que sacie ese apetito que se despertó en ese momento. Entonces, así funciona el hombre. Primero la mente y luego la emoción. Y cuando una emoción es repetida, se transforma en un sentimiento. Por eso,
Veámoslo esto en el sentido cuando uno tiene y consigue la novia, cuando es soltero, tiene una novia y finalmente, en definitiva, se casa. Lo primero, visualmente le atrajo a la niña, la encontró linda, hermosa, atractiva, agradable al oído para conversar, era bien agradable, visualmente era linda y mentalmente la aceptó. Por lo tanto, eso impacta su emoción. Cada vez que la ve, siente alegría, se emociona. Y si esa emoción se repite en el tiempo, se crea un sentimiento y comenzó a enamorarse de la niña, ¿verdad? Ahora en un sentido negativo, si el maltrato, las malas palabras, las ofensas, por ejemplo, de un hombre, de un esposo a una esposa, la maltrata, eso entra en su mente, baja su emoción. ¿Qué emoción siente? De rechazo, de rencor, de amargura. Y eso crea un sentimiento en vez de amor, un odio, un rechazo, un resentimiento, una amargura. Entonces así opera el hombre. Y eso pasa en forma práctica dentro de los cristianos. Seamos sinceros, hay hermanos dentro de la congregación que no se pasan, que no se aceptan, que se rechazan, seguramente tuvieron alguna experiencia, algún comentario, eh, alguna situación que mentalmente no la aceptaban, por lo tanto les produjo una emoción negativa y en definitiva un sentimiento de rechazo. Entonces, esa es la forma que obra en el hombre. Y luego cuando ya está el sentimiento creado o la emoción creada, eso gatilla nuestra voluntad. Tomamos decisiones. ¿Cuál es la decisión? No lo saludo más, no lo quiero más, no lo acepto más, no quiero hablar con él, y comienza a levantarse una barrera de separación. Esas situaciones son las que Cristo quiere enseñarnos a manejarlas, porque conflictos en la iglesia pueden haber, por supuesto, porque somos personas diferentes. Tenemos distinta educación, distinta formación, distintos intereses, distintas edades. Hemos sido creados en hogares diferentes. Somos todos diferentes. Sin embargo, lo que Dios quiere obrar en la diferencia o en la diversidad de opiniones, quiere obrar la unidad. ¿Y cómo lo hace? Cuando existen diferencias, tenemos que saber manejarlas para que la diferencia o el conflicto no se convierta en un problema. ¿Cuál sería el problema? El enojo. El enojo tiene que ver con el rencor. El enojo tiene que ver con el rechazo a la persona, con el resentimiento, con la amargura. Entonces, el trato entre personas o la convivencia social entre personas es algo de difícil manejo. Y con eso están luchando todas las autoridades, no solo de gobiernos, en las iglesias, en los clubes, siempre se van a producir conflictos, pero la sabiduría que viene de Dios tiene que ayudarnos a manejar esos conflictos para que no se transformen en problemas. Ahora, la forma de actuar del hombre es esta. Todo entra a través de los sentidos de nuestra mente y luego impacta nuestra emoción, produce un sentimiento y mueve nuestra voluntad. Ahora, obviamente cada persona va a tomar sus propias decisiones. Sin embargo, cuando cada uno toma sus propias decisiones, va a cometer errores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre es sabio en su propia opinión. O sea, frente a una situación usted puede decir algo y frente a la misma situación yo puedo decidir algo diferente. Porque usted cree que tiene la razón y yo creo que yo tengo la razón. Y ahí se producen los problemas. Pero cuando en esa misma situación dejamos que el Espíritu Santo sea el que maneje o el que domine, el que controle nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, entonces su decisión y la mía va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo será quien la dirija. Y esta es la obra del Espíritu Santo que nosotros tenemos que aprender a ver cómo opera en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que en definitiva nosotros seamos libres de esas situaciones. Entonces, hablamos de la mente, de las emociones que son la reacción frente a un pensamiento y las emociones que son, y los sentimientos digo que son emociones repetidas que crean sentimientos. Y la voluntad
en el hombre es la capacidad que Dios puso para que nosotros elijamos. A diferencia de los animales o de otros seres vivientes, el hombre tiene libre albedrío. El hombre tiene conciencia. Fíjense, por ejemplo, un perrito, esa mascota que usted quiere tanto, ¿él tiene emociones? Sí que tiene emociones el perrito. ¿Él tiene sentimientos? Sí que tiene sentimientos. Porque está encariñado con usted y cada vez que lo ve mueve la cola. Eso quiere decir que está contento. Y si usted le llama la atención, le grita, lo reta al perrito, el perrito agacha las orejas y guarda su colita entre las piernas y se queda ahí asustadito o triste. Tiene emociones, tiene sentimientos, pero no tiene una conciencia moral como la que tenemos nosotros. Es decir, nosotros conscientemente podemos hacer lo bueno o podemos hacer lo malo. El perrito no sabe hacer lo bueno o lo malo, no, porque el perrito actúa por instinto. Y entonces instintivamente, por ejemplo, un león, instintivamente va a devorar a otro animal y se lo va a comer porque es depredador. Su instinto lo lleva a tener ese comportamiento. No es que el león sea malo, no, fue creado así. La línea de la alimentación está en ese lugar y, y actúa en forma instintiva. Pero el león no tiene conciencia moral. Tampoco tiene voluntad. El león no puede decir, mira, hoy día voy a matar, hoy día no voy a matar. Pero el hombre sí la tiene. Entonces, Dios dotó al hombre de una conciencia moral y de una voluntad o libre albedrío. Entonces, todo lo que el hombre hace, lo hace en forma consciente y en forma decidida, porque el hombre decide hacer lo bueno o hacer lo malo. Por lo tanto, si bien es cierto, en nuestra humanidad Dios puso instintos, Dios puso temperamento, esos instintos y esos temperamentos deben ser educados para que nosotros, a través de nuestra voluntad, tomemos buenas decisiones. Por ejemplo, Dios puso instinto de alimentación, Dios puso instinto de sobrevivencia, Dios puso instinto de adoración, Dios puso instinto de sexual, por ejemplo, algunos instintos que se manifiestan en el hombre. El instinto de alimentación actúa desde que nacemos, porque al momento de nacer, si el bebé, la guagüita, tiene hambre, entonces llora. Nadie le enseñó a ese bebé a llorar. Sin embargo, el instinto que Dios puso en él le hace a través del llanto reclamar el alimento. Y la mamá sabe que la guagüita tiene hambre. Entonces, el instinto de la sobrevivencia, por ejemplo, que nosotros frente a algún ruido fuerte al lado nuestro, entonces reaccionamos en forma instintiva y nos protegemos. El instinto de adoración, el hombre sabe que existe un ser superior, ¿verdad? El instinto sexual es el que se va desarrollando con el tiempo, ya cuando los niños tienen 8, 9, 10, 12 años, se va desarrollando y se manifiesta en una edad de la adolescencia. Bien, todos esos instintos que Dios puso en el hombre, a través del pecado, el diablo los pervirtió. Por ejemplo, el instinto de la alimentación lo convirtió en gula. Ahora existe la glotonería y el comer por el comer. El instinto de sobrevivencia, en el que uno se defendía frente a un peligro, ahora el diablo lo pervirtió y el hombre se puso agresivo, ¿verdad? El instinto sexual, el diablo lo pervirtió a través del pecado y ahora existe la homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia, la necrofilia y tantos pecados que son perversión antinatural y que incluso está siendo aceptada en el mundo. El instinto de adoración, a través del pecado, el diablo lo pervirtió. Todos los hombres saben en su instinto que existe un ser superior. Y en esa búsqueda, el instinto de adoración, el diablo lo pervirtió y ahora los hombres adoran al sol, a los árboles, al mismo Satanás,
a la Santa Teresita y tantos otros santos que se han levantado. ¿Por qué? Porque ponen confianza en un ser superior que no es Dios, sino que ponen su confianza en la criatura en vez de el creador. Entonces, con esos instintos nosotros nacemos, pero tienen que ser educados. Por ejemplo, el sexo, Dios, si bien es cierto, lo puso en nosotros como instinto, también Dios, también ese instinto, digo, se desarrolla con la edad, pero tenemos que educarlo que el sexo está reservado para el matrimonio, porque es un instinto, primero, para disfrutar con la persona que ama, la Biblia dice, disfruta con la mujer de tu juventud, ¿ya? Y segundo, lo puso como un acto de procreación, para que nos procreemos, para que tengamos hijos, para que nos multipliquemos. Entonces, está diseñado por Dios, pero para el matrimonio. El diablo obviamente lo pervirtió y ahora prácticamente en el mundo se vive un sexo libre, pero más que sexo libre es un sexo esclavizado por el diablo. Y el hombre también, estamos conociendo al hombre, recordemos, el hombre también tiene temperamento. Todos los niños nacen con un temperamento. El temperamento es una reacción natural en el niño al nacer y se hereda por los genes de los padres. Por eso, si hacemos una prueba, por ejemplo, en una maternidad, tenemos a varios niños recién nacidos y le ponemos el chupete, el tete, no sé cómo le llaman en otras partes, ¿ya? Y repentinamente se los sacamos. Uno de ellos seguramente va a llorar y va a reclamar. ¿Por qué va a pasar rabia? Se va a molestar. Nadie le enseñó a ser así, es su temperamento. Y lo heredó de sus padres, que son más enojones o menos enojones. Y el otro, le sacamos la misma situación, le sacamos el chupete y el niño se va a reír. ¿Por qué? Porque tiene un temperamento distinto. Seguramente los padres y la madre, el padre y la madre de ese niñito son personas que tienen un carácter suave. Entonces, todos nacemos con un temperamento, pero ese temperamento tiene que ser educado también. Porque el niño, cuando va creciendo, los padres tienen la responsabilidad de educarlo. Seguramente el niño va a tener una intolerancia a la frustración, por ejemplo. Y si pierde un juguete o se le rompe o se lo piden o se lo quitan, él va a hacer una rabieta tremenda, de esas rabietas que no tienen nombre. Pero el papá tiene que enseñarle, a ver, comportarse. Tiene que enseñarle a controlar su temperamento. ¿Por qué? Porque imagínense que crezcamos así y que nosotros ahora hagamos rabieta. Pucha, me cortó la luz, no queda. Y nos ponemos a llorar. No, tuvimos que ser educados en nuestro temperamento. Y el temperamento educado o controlado se llama carácter. El carácter es el temperamento educado. Por lo tanto, cada uno de nosotros llega con un carácter, con una característica. Llega a Cristo con un carácter. Y ahora, a través del Espíritu Santo, ese carácter tiene que ser modelado. ¿Por qué? Porque nuestro carácter fue formado en base a la educación que nos dieron nuestros padres y en base a nuestras propias experiencias en el desarrollo. Cuando llegamos a Cristo, entonces algunos tienen un carácter, por ejemplo, si le enseñaron a ser ahorrativo y que hay que guardar hasta el último peso, seguramente llegamos a Cristo como una persona con avaricia o siendo poco dadivoso, amarretes, o, como decimos acá en Chile, mano de guagua. Pero en Cristo nos enseñan a ser dadivosos. Y ahí nosotros tenemos que modelar el carácter, cambiar ese carácter. Por ejemplo, si a un niño el papá le enseñó, mira, cada vez que a ti te hagan burla o te golpeen, tú devuélveles el golpe y le enseñas a ser una persona agresiva. Entonces el niño va a tener un carácter agresivo. Cuando crece, llega jovencito, tiene un carácter agresivo, pero llega a Cristo. Y para él golpear es natural porque así fue enseñado. Pero en Cristo le enseñan a perdonar.
a aceptar, a poner la otra mejilla. Y ahí se produce la contradicción en las emociones. Entonces, lo que la persona necesita en ese momento es, usando correctamente la palabra, es arrepentirse. No arrepentirse del pecado, porque arrepentirse significa cambiar la manera de pensar. Yo tengo que hacer un esfuerzo gastando más energía, poniendo otro modelo, cambiando la manera de pensar. Eso era lo que Juan el Bautista le decía a los fariseos, a los religiosos, a los sacerdotes, a los ancianos, al pueblo de Jerusalén. Cuando vinieron a bautizarse, les dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que les está diciendo a ellos, cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque no existe otra forma de recibir el reino de los cielos si no cambian la manera de pensar. Entonces, lo que tienen que cambiar es la manera de pensar. ¿Ya? Y nosotros cuando llegamos a Cristo, ya Cristo nos perdonó con el sacrificio en la cruz, nos libró de la condenación, pero ahora tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es decir que todo lo que hemos recibido anteriormente lo tenemos por basura, porque ahora queremos adquirir un nuevo modelo que es Jesucristo, porque fuimos formados de acuerdo a cómo nos modelaron nuestros padres, la sociedad, nuestras experiencias, traemos un modelo, un carácter. Pero ahora lo que Cristo quiere es que tengamos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no es otra cosa sino el fruto del Espíritu Santo. Ese es el carácter de Cristo. Podemos decir que Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cristo todo lo sufre, todo lo puede, ¿ya? Todo lo soporta. Ese es el carácter de Cristo. Entonces, nosotros, el carácter que hemos formado en el mundo antes de conocer a Cristo, tiene que ser modelado, cambiado, transformado por la obra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos porque voy a dar la oportunidad a nuestro hermano Jorge Galvez, que tiene algo importante que compartir con nosotros. Volvemos en un minutito. Jorge, que Dios les bendiga a cada uno. Bonito número sobre las 30 personas. Yo quisiera en esta oportunidad, porque la semana pasada no pudimos hacerlo por razones de tiempo, que si hay alguien que tenga hasta este minuto alguna duda, alguna pregunta o algún aporte que hacer, algún comentario, que dediquemos estos 5 o 10 minutos para intercambiar opiniones, hacer una clase más interactiva y de esa forma yo también poder ir midiendo o evaluando si la exposición que estoy haciendo está siendo recibida o bien entendida por ustedes, porque no puedo ver los rostros de todos al mismo tiempo, entonces desconozco sus reacciones. Sin embargo, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, ¿qué le parece, hermano Jorge, si abrimos los micrófonos y si hay alguien que tenga algo que comentar, que opinar, que preguntar, que lo haga para que podamos aclarar las dudas? El hermano Octavio quiere preguntar. Hermano Octavio. Amén. Pastor Guillermo, ¿se escucha? Sí, le escucho bien, dígame. Ya, gracias. Mire, mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta tiene contexto de iglesia y por lo tanto mi consulta es respecto de realidades de hermanos, ¿ya? Realidades dentro de la iglesia. Frente a un trauma del pasado, o frente a una experiencia que queda grabada en el subconsciente o en el inconsciente más bien, como usted nos estaba enseñando, muchas veces esas cosas se transforman en debilidades espirituales para el tiempo presente. Entonces, mi pregunta es, esas son
ventanas o a veces puertas que se abren de par en par para la obra de Satanás en contra de nuestras vidas? Y frente a esa pregunta, ¿cierto? ¿Es posible que demonios pudiesen ingresar a través de esas experiencias no curadas o no sanadas? ¿Es posible que demonios pudiesen utilizar esas puertas o ventanas abiertas en nuestras vidas y querer influenciarnos a cometer actos pecaminosos, indebidos en el presente? Amén. Muy buena la pregunta y muy completa, lo que demuestra no solo un gran interés, sino que una gran comprensión de lo que hemos estado compartiendo hasta ahora. Efectivamente, cuando las personas han tenido fuertes experiencias que han quedado grabadas en su inconsciente y que en este momento gatillan un impulso, un comportamiento, aún siendo de la iglesia, siendo creyente, participando, hasta incluso desde el púlpito, tenemos que decirlo. Ese tipo de situaciones aún no sanadas o un cristiano aún no liberado de esas situaciones pasadas, que es el pecado oculto, como Hebreo dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura. O sea, cuando dice brotando alguna raíz de amargura, está diciendo que la raíz estaba enterrada y repentinamente apareció. Entonces, esa situación, sin lugar a dudas, va a dirigir la vida de un cristiano por una vida pecaminosa. Hay pecados que va a cometer ese cristiano y aunque no quiera hacerlo, los va a estar repitiendo. Mire, en el libro de Job, cuando Satanás le dice a Dios que Dios ha cercado la vida de Job, por eso Satanás no puede tocarle, ese cerco que pone Dios sobre la vida de Job era un cuidado. Y Satanás le dice, mira, quita ese cerco porque tú le has cercado su vida, su familia y sus bienes. Hay tres cosas que Dios está cuidando: la vida espiritual de la persona, su familia y su bienestar económico. Pero cuando Dios dejó caer esos cercos, o cuando Dios quitó esos cercos, entonces Satanás vino y tocó a Job y le dañó su vida, le dañó su familia y le dañó sus bienes. Lo único que Job no pudo tocar fue su espíritu. ¿Ya? Entonces, de esa forma llevada a la práctica, nosotros tenemos cercos, coberturas, barreras, protecciones de parte de Dios, pero esas protecciones caen a causa del pecado. En el caso de Job, cayeron esos cercos, esas protecciones, a causa del pecado que había en el corazón de Job. Aunque la Biblia dice que Job era un hombre perfecto en todos sus caminos. Eso indica que era perfecto en todo su comportamiento, pero en su corazón todavía había un pecado. Y cuando leemos el libro de Job, podemos discernir, descubrir que el pecado de Job era el orgullo. Tenía un excelente comportamiento, pero era un hombre orgulloso. Por eso Dios permitió que sus cercos cayeran y el diablo viniera a tocar su vida. El orgullo digo que era porque él llegó a decir: que me muestre Dios mi pecado. ¿Dónde he pecado yo? ¿Cuándo he pecado yo? O sea, un orgullo, una soberbia tremenda. Si la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Pero detrás de esa experiencia, favorablemente, Job reaccionó de buena forma y lo hizo reconociendo que él de oídas había oído a Dios, pero ahora sus ojos lo veían claramente.
De tal manera que cuando nosotros vemos el comportamiento de una persona que ha sido dañada por el diablo y vemos que su daño, su comportamiento está gatillado por alguna experiencia en el pasado que está guardada en su inconsciente, obviamente Satanás, el diablo, puede venir a tocarle. Y ahí tenemos que entender los niveles que el diablo tiene para llegar al hombre. El primer nivel es la influencia. El diablo viene a influenciarnos con malas ideas, con malas palabras, y quiere que de alguna manera nosotros seamos usados para él, de alguna manera nosotros actuemos para agradarle a Satanás en vez de a Dios, y nos viene a influenciar. Ya, el segundo nivel es el tormento. Cuando el hombre le ha abierto puertas a Satanás, Satanás entonces ya comienza a entrar en sus emociones, en su mente, hasta en su voluntad, y comienza a atormentarlo. Vemos un caso bíblico de Saúl, que era atormentado por un espíritu que venía con la autorización de Dios. Entonces, Saúl había tenido la influencia en su mente de dañar a David. Y cuando ya se lo propuso, era atormentado por esa idea. No podía dormir, estaba siendo atormentado. Y el tercer nivel es cuando ya Satanás toma posesión de la persona. Y vemos a una persona endemoniada o poseída. Mire, el concepto teológico de muchas iglesias evangélicas es que Satanás no nos puede tocar, porque la Biblia dice así, que el diablo no puede tocar a los hijos. Pero debemos entender esto, que Satanás no puede tocar a los hijos que están en una perfecta obediencia. Pero en base a la experiencia, voy a mencionar dos casos. Yo trabajé con Carlos Anacondia en Curicó y trabajé en Viña del Mar con él, y me dediqué al área de liberación de demonios. En esa parte lo apoyé yo. Y quiero decirles que tanto allá como acá, los endemoniados que se revolcaban como serpientes, tanto allá como acá eran más de 100 en Curicó, más de 100 en Viña. Y los llevábamos a una sala especial para liberarlos. Y para mi sorpresa, más de 80 de las personas, de esos 100, más del 80%, era gente de iglesia, gente que había participado en la iglesia, gente que iba a los cultos. A tal punto llegó el diablo usando esas barreras que cayeron o esas puertas que el creyente abrió para que fueran influenciados, atormentados y hasta poseídos por él. A tal punto llegó que terminaron revolcándose como serpientes. Entonces debemos, viendo la base bíblica y viendo también la experiencia, que el diablo sí puede destruir a un hijo de Dios cuando el Hijo de Dios abre puertas de pecado. ¿Ya? Y hay pecado práctico, evidente, como la droga, por ejemplo, pero hay pecados ocultos, como el orgullo, la envidia, el rencor, el resentimiento, todas esas cosas que están en nuestro inconsciente. Bueno, todas esas cosas el diablo las conoce y quiere destruirnos a través de eso. Pero el Espíritu Santo también las conoce y quiere liberarnos de eso. Y ahí está la lucha en la mente del hombre. En la mente, en el consciente, en el inconsciente, en el subconsciente, en las emociones, en los sentimientos, en la voluntad. Porque en definitiva, lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, es que Cristo gobierne mi vida. Pero lo que el diablo quiere es él gobernar la vida del hombre. Y en esa lucha que se produce, muchos la denominan guerra espiritual. Y en mi opinión está bien llamado el nombre, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y para eso Dios proveyó desde nuestro corazón el Espíritu Santo y dejó una serie de herramientas o armaduras que nosotros tenemos que echar mano a ellas
para ser victorioso frente a esas situaciones. Entonces, todo esto está enfocado para que nosotros primero ganemos la guerra, la lucha, y segundo, para que ayudemos a otro a que la gane. El tema no es tan fácil como decir, mira, Cristo murió por nosotros, así que acepta a Cristo y eres salvo. Sí, ese es el comienzo. Pero la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, en este momento estamos en un proceso de perfección, de madurez, de santificación, al que nosotros tenemos que considerar y entender cómo opera el Espíritu Santo en nosotros, cómo procesa esa perfección en nuestra vida. Por eso tenemos que conocernos nosotros y tenemos que conocer la obra del Espíritu Santo. Pero vas a la pregunta, hermano Octavio, sí, la persona si abre puertas de pecado, le está dando autoridad legal al diablo para que entre a gobernar áreas de nuestra vida. Áreas. Mire, yo voy a contar una infidencia. En una oportunidad estábamos frente a una persona endemoniada y habíamos 3 pastores. Yo estaba secundando a uno de esos pastores. Y el pastor, cuando quiso asumir autoridad frente al endemoniado, le dijo, en el nombre de Jesús te reprendo para que salgan de él. Y el demonio en la persona le habló y le dijo, ¿y tú quieres echarme fuera a mí si yo también estoy en ti? Y ese pastor, su cara, su ánimo decayó tanto que se tiró de rodillas y comenzó a pedirle perdón al Señor. Entonces, el hombre quiso asumir autoridad en el nombre de Jesús, pero el diablo le restó autoridad, porque el diablo gobernaba una parte de su alma, de sus emociones, de sus sentimientos. ¿Y sabe qué? Esa persona tenía rencor. ¿Por qué? Porque había llegado al culto, habían ido al culto con su esposa, pero en la casa habían peleado y se habían maldecido mutuamente. Y llegaron ahí a la iglesia como aparentando paz y amor, pero en el fondo tenían ellos un sentimiento rencoroso entre ellos mismos. Y el espíritu de rencor salió de él y fue liberado. Ministré yo, gracias a Dios, y el Señor lo liberó. Pero la experiencia que le estoy contando de este pastor es que perdió autoridad porque aún en su vida estaba siendo gobernada un área de su vida, que eran sus emociones, sus sentimientos, por el diablo. Bueno, esa es la forma de operar el diablo. Quiere comenzar a influenciar, a atormentar y en definitiva a poseer. Vemos un caso de posesión en el Gadareno, por ejemplo, en el que el diablo poseyó hasta su mente y su voluntad, tanto que el hombre vivía desnudo en los sepulcros. Y cuando Jesús fue a liberarlo, y esto lo mencioné la semana pasada, creo, fue y le preguntó su nombre. ¿Ya? Y no porque a Jesús le interesara su nombre, ni no porque a Jesús no supiera su nombre, sino que le preguntó, ¿cómo te llamas? Y la pregunta estaba dirigida para ver qué grado de conciencia tenía este endemoniado. Y cuando Jesús se dio cuenta que no habló el hombre, sino que hablaron los demonios, entonces pudo medir la posesión. Y ordenó a los demonios salir. Y el hombre fue liberado. Pero una vez liberado, se requiere que ese hombre sea lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la casa no quede limpia y vacía, porque si el demonio quiere volver y encuentra la casa limpia y vacía, trae 100 espíritus peores que él. Entonces la administración pasa por lo siguiente. La administración tiene que ser personal. O sea, el ministro con esa persona que está sufriendo ese tormento, esa posesión, para que sea ministrado y sea liberado. Y luego la segunda labor nuestra es que la persona sea llena del Espíritu Santo. Porque de otra forma, el diablo va a venir a dañarle aún más. Y el postrer estado va a ser peor que el primero. ¿Ya?
Pero todo eso pasa por la voluntad del hombre. Primero, si el hombre quiere ser libre, si el hombre quiere confesar su pecado, si el hombre quiere renunciar a su pecado y si el hombre quiere ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, por eso se requiere una administración personal, porque desde el púlpito no se puede hacer eso. Porque desde el púlpito yo estoy hablando frente a 100 personas. No estoy hablando con una específicamente. Entonces, ¿cómo podemos medir ese tipo de situaciones? Por el comportamiento de la gente, por la mirada, por lo que piensa, por su comportamiento, por sus experiencias. Entonces, en la medida que nosotros vamos teniendo trato con la gente, vamos a tener discernimiento de lo que está ocurriendo en el corazón de la persona. Y nos vamos a dar cuenta si una persona es presumida, si una persona es fantasiosa, se cuenta cosas fantásticas, si una persona está siendo atormentada, si una persona tiene mirada a la vista o quita sus ojos. Vamos a poder conocer lo que hay en el hombre, ¿ya? Vamos a conocer el espíritu que hay en el hombre por el discernimiento de espíritu y por lo que Jesucristo nos ha enseñado a conocer al hombre. Por la vista, la ventana del alma son los ojos, por su comportamiento, por el fruto, por su fruto lo conoceréis, ¿verdad? Por sus palabras, porque de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces, nosotros en el trato personal vamos a descubrir lo que hay en cada persona. Y más aún, cuando el Espíritu Santo nos dé una palabra de ciencia respecto de alguien, vamos a poder ministrarle personalmente. A ese tipo de persona que está dañada de esa manera, se requiere una administración personal, no masiva, no grupal. Cuando le digo que eran más de 100 endemoniados, tuvimos que atenderlos uno por uno y estuvimos hasta larga hora de la noche liberando gente. Gracias a Dios, todos fueron libres, pero de ahí para adelante ya es responsabilidad de cada uno. Nosotros oramos, fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero ahora su voluntad o en su congregación él va a tener que ser encauzado para buscar más de Dios. Es lo que le podría responder respecto a su pregunta, hermano Octavio. Espero haber sido claro. Le escucho, hermano Octavio. Fue más que claro. Yo creo que mi pregunta me costó hacerla y su respuesta fue pero completísima. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Hermano Jorge, ¿habrá alguien que tendrá alguna otra duda? Pregunta. Bien. No, ahí está el hermano Cordero, el hermano José Cordero. Amén, pues, José. Hermano José, te escuchamos. Desmutéese, hermano. Active el micrófono. Hermano José, desmutéese. Ahí, ya. ¿Ahora sí? Sí. Pastor Guillermo, ¿me escucha? Sí, por supuesto. ¿Qué tal, hermano José? Bendiciones. Bendiciones, buenos días. La consulta mía es la siguiente. Respecto al corazón, cuando la Biblia habla del corazón, usted decía que se refería al alma. ¿En alguna parte de la Biblia hay algún texto que se acerque un poco a ese entendimiento? Bueno, en la Biblia debemos tener la precaución de entender las traducciones. En algunas partes se refiere al alma del hombre, en otras partes se refiere al espíritu. Por eso debemos leer el contexto. Pero, por ejemplo, ese texto que yo le mencioné, engañoso es el corazón. ¿Quién le conocerá? En ese texto se refiere al alma del hombre, al aspecto humano. Cuando hablo de alma, estoy hablando del aspecto humano. Cuando hablo del espíritu, estoy hablando del aspecto divino, porque nosotros tenemos un aspecto humano que tienen todos los hombres y tenemos un aspecto divino que es el área en el que nosotros nos comunicamos con Dios. Pero hay muchos textos que hablan del corazón y cada uno de esos tenemos que revisarlo en su contexto para ver a qué se refiere. Por eso es importante quizás apoyarse con distintas versiones bíblicas o hacer un poco de hermenéutica para entender qué es lo que quiso decir el autor divino. Porque si no consideramos estas situaciones,
muchas veces podemos incurrir en error de interpretación. Está muy dado en este día los errores de interpretaciones porque no hacen un análisis del texto ni de su contexto. Pero hay muchos textos respecto a eso, hermano Cordero, que se refieren al alma o al espíritu. Es cosa de ver la concordancia. Cada vez que la Biblia habla de corazón, está hablando de una parte del hombre, que puede ser la parte humana o la parte divina del hombre, el espíritu. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén, bendiciones. Jorge, ¿hay algunos hermanos más o no? Pastor, Dios. Parece la hermana Antonieta. La hermana Antonieta está levantando la mano. Escucho. Bueno, bendiciones, pastor. Bendiciones, adelante. Usted dice que cuando ministramos a la persona para ser libre de lo que usted nos explicó, al final dice que la persona tiene que poner de su parte para buscar del Señor y también sean llenos del Espíritu Santo. En esa llenura del Espíritu Santo tiene que estar lo que dicen los frutos del Espíritu Santo. Esa es la llenura. O hay que hablar en lengua, profecía, o solamente los frutos que nos enseña la palabra en Gálatas. Esa es la llenura. Amén. Bien, primero aclarar que cuando yo hablo de que tenemos que ministrarle a la persona en forma personal, la ministración es para ayudarle, para encauzarle o para enseñarle cómo tener un encuentro con Dios. Porque a veces la gente cree que un encuentro con Dios es ir a la iglesia, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de ministrarle, le queremos mostrar el camino correcto, cómo tratar con su problema. Por eso digo ministrarle personalmente. Mostrarle cuál es su problema. Es como un psiquiatra. Cuando una persona va a un psiquiatra, lo único que hace el psiquiatra es escucharle. Y cuando el psiquiatra descubre el problema, entonces le da un consejo o le da una medicina, dependiendo del problema que tenga. Exactamente nosotros, cuando hablo de ministrarle personalmente, es escucharle para descubrir qué es lo que está gatillando ese comportamiento o ese problema. Y una vez que nosotros le descubrimos, orientarle, encauzarle para que la persona tome pasos correctos. Y en esos pasos correctos está la confesión de ese pecado, la renuncia de ese pecado, ¿ya? Está la decisión de buscar a Dios de tal manera que la persona tenga un encuentro con Dios como lo tiene usted y yo, en el sentido de que nosotros oramos y el Espíritu Santo nos llena. Ahora, a esa experiencia me refiero a estar lleno del Espíritu Santo, no necesariamente a hablar en lengua. Ojalá llegue a hablar en lengua. No necesariamente, bueno, tampoco el fruto del Espíritu se va a manifestar en forma instantánea, porque es el fruto del Espíritu. El fruto significa el resultado de un proceso. El fruto del Espíritu se tiene con tiempo. Quizás al principio hay un brote, pero tiene que haber una maduración, tiene que haber una manifestación. Pero cuando hablo de que sea lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, que tenga una relación directa y personal con Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva el que le va a sanar es Dios, no yo. En definitiva el que le va a liberar es Dios, no yo. Yo solamente, o el que le ministra, solamente le va a estar encauzando o orientando cómo dar los pasos correctos hacia esa liberación. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Jorge? ¿O continuamos? Parece que no. El hermano. No, parece que estamos. Pastor. ¿Quién? Hermano Oscar Marabolí acá. Oscar Marabolí. Hermano Oscar Marabolí. Amén. Adelante, hermano Oscar. Le escucho, hermano Oscar. Desmutéese, hermano. Hermano Oscar, desmutéese. Desmutéese. Ahora sí. Ya. Primero que todo, muchas gracias por toda su enseñanza. Amén. Muy agradecido. Realmente muy buena. Pero tengo una duda con respecto a lo que está conversado, especialmente en las áreas de la mente.
Porque si bien es cierto, en el ejemplo que usted nos ponía de esta persona que aún sin quererlo había bofeteado a su hija, y que esto se debía a una raíz de amargura o de otro tipo, que radican en el inconsciente, y obviamente no lo quería hacer, pero actuó de esa manera debido a este problema que estaba en el inconsciente. Mi consulta es, ¿cómo poder llegar a evitar, obviamente, llegar a equivocarse, a cometer un error, a pecar, si no tenemos idea que está en nuestro inconsciente? Porque no lo manejamos, porque no lo tenemos, no lo podemos recordar, o porque simplemente no sabemos qué amargura, qué raíz de pecado está anidada ahí, porque no tenemos acceso al inconsciente. ¿Cómo podemos evitar, o cómo podemos, con la bendición del Señor, llegar a eliminar esas situaciones antes que se conviertan en una manifestación que yo pueda dañar a alguien o que pueda pecar contra Dios? Amén. Gracias. Bueno, hacia eso está dirigida justamente esta enseñanza, que nosotros podamos ser libres, como dice el Salmo que leíamos, Salmo 19:12, líbrame de los que me son ocultos. La palabra librar tiene que ver, porque ¿quiénes quieren ser libres? Los que están presos. ¿Quiénes quieren ser libres? Los que están esclavizados. Cuando uno habla y le dice al Señor, líbrame, le está diciendo, saca de mí aquello que me ata. Entonces, ¿cómo llegar a tener esa experiencia? Justamente en una relación con Dios, en esa llenura de Dios, ese encuentro con Dios, comenzar a revisar su vida interior y dejar que el Espíritu Santo le revise. Señor, recuérdame el pecado oculto. Muéstrame ese pecado del que yo no me doy cuenta. Porque si usted me pregunta si yo soy orgulloso, yo le voy a decir que no. Pero a lo mejor sí soy orgulloso. Entonces, ¿quién me puede decir eso si mi mente me dice que no? El Espíritu Santo. Señor, muéstrame el pecado oculto. Y ahí, en esa relación, cuando dejamos que el Espíritu Santo comience a producir un cambio, tenemos que tener apertura de mente y no cuestionar al Espíritu Santo y no discutirle al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me dice que soy orgulloso, Señor, líbrame de ese orgullo. Lo voy a reconocer, lo voy a confesar, voy a renunciar a él, voy a tomar una decisión, porque el Espíritu Santo me lo mostró desde adentro. Entonces, en base a eso, el Espíritu Santo es el que va a traer a la memoria todo aquello que si yo voy a un psiquiatra, el psiquiatra lo va a descubrir. ¿Por qué? Porque le voy a comenzar a contar mi vida, mi experiencia, mi niñez, todo, y el psiquiatra lo descubre. Pero el Espíritu Santo es más efectivo. Yo, sin necesidad de un psiquiatra, yo puedo dejar que el Espíritu Santo obre en mi corazón, y el Señor me va a comenzar a mostrar si tengo amor al dinero, si todavía tengo confianza en cosas humanas, si todavía guardo rencor. Me va a recordar, por ejemplo, a lo mejor una pelea de niños. Usted sabe que los niños siempre pelean. A lo mejor me va a recordar una pelea de niños. Y yo ahí voy a tener que reconocer, porque el Espíritu Santo me lo está recordando, que a ese niño que me quitó ese juguete cuando yo era chico, yo le tuve rencor, le tuve envidia, o porque a lo mejor el niño de al frente tenía un tren eléctrico y yo no lo tenía y se lo envidié, y a lo mejor quedé con esa envidia. Bueno, el Espíritu Santo me va a recordar, y cada vez que a usted le recuerde una experiencia de su pasado, entonces usted tiene primero que reconocerla, confesarla ante Dios. Confieso que allí sentí envidia, Señor, y renunciar. Señor, renuncio a la envidia. ¿Para qué? Para quitarle el derecho legal a ese pecado y el diablo no venga más a atormentarle en su vida. Y eso le va a estar cada día perfeccionando o librando de caer en errores pasados. Yo les conté mi experiencia, que mientras iba camino a recoger la ofrenda, iba perdonando a mi profesor,
iba perdonando a mis compañeros que se habían reído de mí, los fui perdonando. Y en ese momento Cristo me hizo libre y ahora puedo hablar en público. Y ahora no voy a ponerme a tartamudear, ni me voy a poner rojo, ni me voy a poner a tiritar, porque ya Cristo me hizo libre. Entonces hay muchas taras, muchos problemas que arrastran muchos hermanos que le impiden desarrollar un buen ministerio. Era el problema de los apóstoles. Cristo tuvo que tratarlo durante 3 años para luego enviarlos a predicar, y ahí sí que los demonios le hacían caso. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, ¿por qué? Porque ya ahora tenían la autoridad para enfrentar los demonios. Pero anteriormente iban a ser avergonzados por los demonios si Cristo lo enviaba el primer día. Entonces necesitaron un trato del Señor. En el caso de ellos fue durante 3 años. Necesitaron ese trato del Señor para recién ser empoderados frente a Satanás el diablo. También nosotros necesitamos ese trato. No hablo de tiempo, ni de 1 año, ni de 3 años, sino que la obra del Espíritu Santo puede ser instantánea, puede ser progresiva. El Espíritu Santo sabe cómo obrar en cada uno de nosotros. Recordemos, por ejemplo, que José un día estaba en la cárcel y al otro día estaba en el trono de Egipto. Fue de repente, en forma repentina, el cambio que produjo Dios, o que produjo Dios, digo, o cuando vemos a Esther, en un momento era esclava y al otro momento era la reina. Un encuentro con el rey bastó para que esta esclava se constituyera en reina. Así también un encuentro con el Señor puede cambiar nuestra vida de un momento a otro. En este momento, Cristo puede hacernos libres, como ocurrió a mí, conmigo. Iba pasando hacia recoger la ofrenda y Cristo me hizo libre. Entonces, el perdonar es fundamental en la liberación del alma del hombre. Y así vamos a ver algunas otras situaciones más adelante que esta la estoy usando a modo de ejemplo, que pueden obrar en mi vida. Pero, en base a la pregunta, dejar que el Espíritu Santo nos recuerde la situación. Y en función de ese recuerdo, entonces viene la confesión, la renuncia y el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros lo aprendemos en nuestra vida, entonces vamos a estar capacitados o calificados para también poder orientar, ayudar o ministrarle a otros. Amén. Vamos a continuar. No. Estamos en el tiempo, hermano Jorge. Sí, pastor. Ya estamos en el tiempo preciso. Creo que hasta aquí podemos concluir por hoy día. Sí, sí. ¿Alguna indicación para la próxima semana? No, solamente que lean los apuntes. Me gustaría enviarle un audio que prediqué yo la semana pasada al grupo de discipulado que yo tengo. Compartirlo para que puedan escucharlo y que tiene algo que ver con la mente, y esto les podría complementar la idea que estamos tratando. Si usted me autoriza, lo envío al grupo de líderes y maestros, de una predicación de media hora aproximadamente. Amén. Es importante. Amén. Ya, y esta clase la grabé también en audio y se la voy a enviar a usted para que usted la comparta. Correcto. Por ahora, que lean los apuntes y se sigan complementando para ir preparándose de mejor